Mientras me aplicaba el protector solar, sentí sus manos ayudándome y en ese instante algo cambió. No se trataba simplemente de un gesto de ayuda de un hijo, había algo más que me hizo contener el aliento. En la costa desierta, el sol comenzaba a ocultarse y Javier, mi pequeño, me observaba de una forma que me hizo sentir incómoda. No obstante, lo sucedido más tarde en ese escenario, bajo el cielo intenso del crepúsculo, marcaría un antes y un después en nuestra conexión. Hace unas semanas, disfrutaba de un día en la playa junto a mi hijo, cuando de pronto, ocurrió algo inesperado que se convirtió en una de las experiencias más emocionantes que he vivido. Tengo dudas sobre si esa situación es correcta. Siempre encontré en la playa un refugio, un espacio para respirar, meditar y, últimamente, para escapar. En esa ocasión, acompañé a mi hijo Javier, quien cuenta con 19 años de edad, es de estatura elevada para su edad y ya exhibe la serenidad confiada propia de los adultos. De manera inesperada, optamos por visitar la playa. Mi esposo, Carlos, se encontraba una vez más muy atareado con sus labores laborales. Las continuas ausencias ya eran tan habituales que sus explicaciones y compromisos de solucionarlo después ya no me causaban asombro. Esto nos daba a Javier y a mí la oportunidad de organizar nuestras propias actividades, las cuales solían consistir en noches relajadas en el hogar o salir esporádicamente. Esa mañana, con los rayos del sol colándose por la ventana de la cocina, opté por variar nuestra rutina. La visita a la playa resultó muy tranquila. Javier se sentó a mi lado en el automóvil con un auricular en la oreja. Mientras inspeccionaba su dispositivo móvil, ocasionalmente echaba un vistazo a través de la ventana para contemplar las dunas y la vegetación que rodeaban el sendero. Hice varios intentos de entablar conversación con él, ya sea preguntándole acerca de la escuela o de su más reciente encuentro de fútbol. Sin embargo, sus contestaciones, aunque corteses, eran concisas, dando la impresión de que le resultaba difícil responder a mi intento de establecer una conexión. Al llegar, Javier colaboró en transportar la nevera y la bolsa de playa hasta un lugar próximo al mar, donde la arena fresca y húmeda acariciaba nuestros pies. La playa se encontraba prácticamente desierta, tal y como prefiero. Unas cuantas familias se encontraban en la ribera, disfrutando entre risas mientras permitían que la brisa se llevara sus carcajadas, aunque la distancia entre cada uno de nosotros era tal que parecía que el sitio nos pertenecía exclusivamente. Mientras Javier se encargaba de instalar la sombrilla en la arena, yo me ocupé de colocar nuestras toallas. El sol del mediodía brillaba con fuerza, sus rayos no cesaban de caer, y me alegré de contar con la escasa sombra que me protegía. Mientras me acomodaba en mi toalla, descalcé mis sandalias y hundí mis dedos de los pies en la arena, observando a Javier. Mientras descansaba a la sombra en una silla, volvía a consultar su dispositivo móvil. ¿Estarás pasando el día entero mirando eso? Realicé una broma ligera al hacer referencia a su dispositivo móvil. Con una leve sonrisa en los labios, Javier levantó la mirada. Estoy revisando algo nada más. Aquí me encuentro, ¿no es así? No tenía la posibilidad de debatir sobre ese tema, había llegado sin expresar descontento, lo cual era significativo para alguien de su edad. A pesar de todo, mi deseo era que pudiera gozar del instante, experimentar el calor del sol en su rostro, respirar el aire salado y disfrutar de la sensación de libertad al estar desconectado por un rato. Necesito ayuda con la televisión. Tomé la botella mientras le hacía la pregunta. Javier levantó una ceja, indicando su escepticismo. Respondí con una risa y un gesto negativo. Por supuesto, no a mis espaldas. Vamos, no tiene mucha dificultad. Exhaló con pesar antes de levantarse y sacudir la arena de sus bermudas. Agarró la botella de mis manos y vertió un poco en su palma. El agradable aroma a coco se esparció por el ambiente. Tumbado en la toalla boca abajo, apoyé la barbilla en mis brazos entrelazados, aguardando pacientemente. Cuando sus manos me tocaron los hombros por primera vez, lo hicieron con delicadeza y cierta indecisión, como si tuvieran miedo de hacerme daño. Le indiqué que aumentara la presión, hablando en voz baja ya que mis brazos me envolvían. No cuento con una fragilidad tan marcada. Mientras extendía la loción por mi piel, su contacto se volvió más firme y confiado. Los rayos del sol golpeaban con intensidad, aunque su calor era mitigado por la frescura de sus manos. Durante un instante, logré calmarme, concentrándome en la cadencia de sus movimientos y en el ruido de las olas chocando en la costa. Te estás desenvolviendo muy bien en esto. Realicé una broma ligera con el fin de quebrar el silencio. Javier soltó una risa suave.
expresó con confianza. Por supuesto, cuento con una habilidad única. Soy un experto en la aplicación de protector solar. Sin embargo, al descender sus manos, percibí algo diferente, una incertidumbre que se manifestó brevemente con una pausa prolongada. Al sentir el contacto de sus manos en mi espalda, cerca del borde de mi ropa, me sorprendió. Insistí en que no tenía importancia, fue solo un breve momento, aunque no pude ignorar la tensión en mi cuerpo ni el prolongado contacto de sus manos. Con tranquilidad, expresé, está correcto, procurando que mi voz denotara seguridad. Por favor, continúa. No tenía certeza del motivo por el cual lo expresé, tal vez evitaba que la situación se tornara incómoda, o quizás me resistía a admitir que algo en esto parecía distinto. Aunque Javier guardó silencio, sus manos seguían ayudando con cuidado, moviéndose con suavidad, lo que me hizo sentir nerviosa. Aprieto los párpados con determinación, recordándome la importancia de mantener la calma y respirar hondo. Sin embargo, mis pensamientos se sucedían velozmente, tornándose cada vez más enredados. Al detenerse finalmente, susurro un gracias, hijo, con la esperanza de que mi voz suavice la tensión presente entre nosotros. De repente se puso de pie velozmente, dio unos pasos hacia atrás y se secó las manos en sus shorts. No hay inconveniente, mencionó en tono más discreto que anteriormente. Giré y me recosté en un codo para observarlo. Miraba hacia el agua con su rostro, observando el leve rubor en sus mejillas y la tensión en su mandíbula, como si estuviera conteniéndose. Indagué sobre su estado de salud con amabilidad. A pesar de asentir, evitó mi mirada directa. Un incómodo silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado, hasta que decidí sentarme y dirigirme hacia el refrigerador. Expresé con alegría la idea de disfrutar de una comida juntos para animar la atmósfera. Javier experimentó una vez más la sensación y, al fin, se volteó para dirigirme la mirada. Resultaba complicado descifrar su gesto, sin embargo, en su mirada percibí un destello de sentimiento que me resultaba enigmático, y de esta manera transcurrió el instante. No obstante, la tensión persistió. Tenía la certeza de que esto no marcaba el desenlace definitivo, y sus sospechas se confirmaron. Javier y yo nos acomodamos con las piernas entrecruzadas sobre nuestras toallas, teniendo la nevera en medio de los dos. Observé cómo devoraba rápidamente el bocadillo envuelto en papel encerado, sin detenerse a reflexionar. Mientras el sol ascendía en el firmamento, la playa se llenaba de una luz cálida que devolvía la sensación de normalidad. Comenté sobre su silencio mientras tomaba un sorbo de mi botella de agua. Javier encogió los hombros sin dirigirme la mirada. Simplemente me siento agotado, amiga. ¿Agotado? Respondí entre risas. Esta mañana, te levantaste a las 10. Mostró una sutil sonrisa, aunque no reflejó en su mirada. Claro, el sol puede causar somnolencia. Asentí en silencio, dando espacio para que la charla se tranquilizara. Javier no acostumbraba a ser tan silencioso, lo que me llevó a cuestionarme si aún estaba reflexionando sobre los eventos previos. Tal vez lo estaba fantaseando, pero no pude evitar rememorar el instante en que sus manos se inmovilizaron y cómo la atmósfera entre nosotros experimentó un cambio. Decidí apartar esa idea y centrarme en el sonido de las olas y las carcajadas de los niños que se divertían en la playa. Le propuse dar un paseo, indicando hacia la orilla, donde las olas acariciaban delicadamente la arena. Javier vaciló antes de dar su consentimiento. Claro que sí. Al levantarnos, sacudimos la arena de nuestras piernas y dejamos nuestras toallas y la nevera en el lugar. El nivel del mar comenzaba a aumentar, y el agua helada mojaba mis pies mientras paseábamos por la costa. Mientras íbamos caminando, observaba a Javier. Con las manos metidas en los bolsillos del traje de baño y la cabeza ligeramente inclinada, parecía estar reflexionando. Le pregunté de manera amigable, ¿en qué estás pensando? Una vez más, encogió los hombros. En realidad, no hay nada. Al imaginar solamente. Se detuvo, observando la línea del horizonte, quizás en algún momento de mi existencia. Mostré una leve sonrisa. Expresé que es un asunto de gran amplitud. Javier dejó de andar y se volteó para verme. El viento revoloteaba su melena y, por un momento, aparentaba ser considerablemente mayor que sus 19 años. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación? ¿Te has sentido como si hubieras perdido tu identidad? Me tomó por sorpresa la pregunta, sin embargo, pude percibir la honestidad en su mirada. Siempre. Acepté en tono más suave.
¿Por qué haces esa pregunta? Observó la arena mientras movía su pie y trazaba figuras en los granos mojados. No tengo certeza. Siento que en estos días he experimentado un cambio en mí, como si no encajara en ningún sitio. El tono vulnerable de su voz me impactó. Extendí mi mano hacia él y coloqué suavemente una mano en su hombro, dándole una suave presión. Es algo común, Javier, sobre todo a tu edad. Es habitual experimentar esos sentimientos. Dirigió su mirada hacia mí, sus ojos color café buscando los míos. ¿Realmente piensas así? Contesté con seguridad, y nada es eterno. Lo conseguirás. Eres increíble, Javier. Hallarás tu propio espacio. Permanecimos en ese lugar por un tiempo, mientras el murmullo del mar ocupaba el silencio entre nosotros. Después, una sonrisa se dibujó en su rostro, un gesto sutil que alivió la pesadez en mi pecho. Expresó su agradecimiento en voz suave a su madre. Continuamos nuestro paseo mientras charlamos, abordando asuntos de menor complejidad. Le mencioné sobre las vacaciones de verano que disfruté en la costa cuando era joven, como mis compañeros y yo íbamos rápidamente a recolectar conchas, o pasábamos mucho tiempo construyendo enormes castillos de arena. Al relatar la experiencia de intentar excavar un túnel bajo una duna de arena que colapsó a mitad de camino, soltó una risa. Bromeando, le respondí que, aunque me considerara un poco ingenua en aquel entonces, aún conservaba esa característica, aunque él no lo hubiera notado todavía, mientras lo empujaba de manera juguetona. Al llegar al final de la playa, nos encontramos con un conjunto de piedras donde las olas golpeaban y generaban espuma. Me encaramé en una enorme roca y alcé la mano para asegurarme mientras ascendía hacia la cumbre. Javier me siguió, aprovechando sus largas piernas para ascender por el terreno irregular. Desde nuestro punto de vista, la vista era impresionante, el mar se mostraba ante nosotros, extenso y sin límites, el sol reflejándose en su superficie como un océano de joyas. Javier comentó, es precioso, con tono más calmado, a lo que asentí mientras abrazaba mis rodillas. Así es, lo confirmo. Permanecimos en silencio por un momento, observando las olas y permitiendo que la brisa refrescara nuestras mentes. Experimenté una serenidad que hacía tiempo no experimentaba, como si el mar se encargara de eliminar toda la ansiedad y la incertidumbre que albergaba en mi interior. Javier interrumpió el silencio al dirigirse a su madre. Sí, titubeó, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Te has sentido alguna vez incompleta, como si hubiera una parte de tu existencia que se esfumó sin más? Volteé para observarlo, asombrada por su pregunta. ¿Cuál es tu significado? No tengo idea, contestó frunciendo el ceño. En ocasiones percibo que hay algo adicional en la existencia, como si estuviera atrapado sin conocer la forma de liberarme. Coloqué delicadamente mi mano en su brazo, ejerciendo una presión firme pero suave. Javier, no te encuentras en una situación complicada, simplemente estás adquiriendo conocimientos, lo cual requiere su tiempo. Es válido experimentar esas emociones, no indica que estés cometiendo errores. Al dirigirme la mirada, noté que sus ojos reflejaban una emoción que no logré descifrar por completo. Expresó su agradecimiento en voz suave. Mientras nos encontrábamos descansando sobre las piedras, el sol empezó a descender suavemente hacia el horizonte, tiñendo el firmamento con tonalidades anaranjadas y rosadas. La tranquilidad reinaba en el mundo, como si estuviera detenido en el tiempo, y por vez primera en bastante tiempo, percibí la posibilidad de que todo saliera bien, a pesar de desconocer qué deparaba el futuro. Mientras Javier y yo descendíamos de las rocas, el sol se escondía aún más en el horizonte, iluminando la playa con una luz dorada, indicando que era hora de regresar a nuestras toallas. El nivel del mar aumentaba y las olas alcanzaban una mayor distancia en la playa, rozando ocasionalmente nuestros pies mientras paseábamos. Al arribar a su destino, Javier tomó una botella de agua y bebió largamente de ella. Tumbado en la toalla, apoyé los codos y me dejé envolver por la brisa fresca. Le pregunté si se encontraba mejor, observándolo de reojo. Mientras se pasaba la mano por la boca, asintió. Así es, pienso que la caminata fue beneficiosa. De acuerdo, respondí con una leve sonrisa. Últimamente has estado cargando una gran carga. Es fundamental dedicar instantes como este para simplemente inhalar y exhalar. Tomó asiento a mi lado, extendiendo sus largas piernas frente a él. Estuvimos sin comunicarnos durante un tiempo. El murmullo de las olas invadía la quietud, resultaba cadencioso y tranquilizador.
Experimentaba como la tensión abandonaba mis hombros. Sin embargo, persistía una percepción de un algo no expresado entre nosotros, semejante a un cable electrificado que vibraba justo bajo la superficie. Al notar el aumento de la intensidad del viento, me envolví en mis brazos al percatarme de la ligera frescura en el ambiente. Javier observó la escena y agarró la fina manta que habíamos llevado, colocándola sobre mis hombros en silencio. En un breve momento, sus manos se posaron en mis brazos, provocando una sensación de calor que no provenía de la manta. Expresé mi gratitud en voz baja, superando lo que pretendía. Javier se sentó de nuevo, con la vista puesta en el horizonte. «Madre, ¿te puedo consultar algo?», respondí, girándome para encararlo. Mientras sus dedos exploraban el borde de la manta, surgieron interrogantes en su mente. ¿En ocasiones experimentas la sensación de no ser suficiente? De repente, la pregunta me sorprendió de manera abrupta, como un golpe de mar. Intenté articular palabras, pero me quedé en silencio al intentar responder. «Deseo expresar que», continuó diciendo, «siempre estás ahí para todos, papá, Sofía y yo, pero quien te brinda apoyo a ti». Me resultó difícil de digerir, las palabras que pronunció pesaban en mi corazón. Expresé con precaución que la pregunta era complicada. Javier volteó hacia mí y me observó con sus sinceros y curiosos ojos color café. «Puedes guardar silencio si prefieres, no hay problema. Observo la dedicación que le pones a tu labor y considero que no recibes el reconocimiento adecuado por parte de los demás». Experimenté una intensa emoción en mi garganta y necesité cerrar los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Expresé mi gratitud a Javier con serenidad. «La importancia de eso va más allá de lo que imaginas». Colocó su mano encima de la mía. Su acción, aunque simple, me conmovió por la calidez que transmitió su contacto. Observé nuestras manos entrelazadas, con mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y por un momento todo lo demás pareció esfumarse. «Madre», mencionó, su voz apenas audible, «merece experimentar que la percibes». Observé sus ojos y la fuerza de su mirada me atrapó, impidiéndome apartar la vista de ella. En un instante, mi aliento se detuvo y me pareció estar en el borde de un precipicio, debatiéndome entre la obligación y el deseo. Comencé a hablar con voz temblorosa, «Javier», pero él negó con la cabeza y expresó de inmediato: «Es curioso, lo reconozco. Comprendo que pueda resultar extraño, pero es importante que tengas presente la gran importancia que tienes en mi vida». Me resultó difícil tragar y experimenté una sensación de opresión en el pecho. «Eres significativo para mí, Javier, más de lo que imaginas». Cuando su mano se posó sobre la mía, percibí la intensidad de sus emociones en el mutismo que reinaba entre ambos. Mientras la tarde avanzaba, el sol proyectaba sombras alargadas sobre la playa, indicando la proximidad de la noche. Con tono dulce, preguntó si era posible prolongar su estancia un poco más. Asentí en silencio, incapaz de hallar las palabras para expresar algo adicional. Mientras el cielo adquiría tonalidades naranjas y rosadas, nos sentamos en ese lugar, sintiendo como el aire a nuestro alrededor se volvía más fresco. Ahora la manta que cubría mis hombros parecía más pesada, como si no solo estuviera combatiendo el frío. Javier se acercó, su hombro cerca del mío, y sentí una mezcla de calma y nerviosismo. A pesar de convencerme de que todo estaba bien, en realidad, en lo más profundo de mí, intuía que existía algo más entre esa madre y su hijo mientras disfrutaban de la playa en calma. Al retomar la palabra, su voz apenas se percibía entre el sonido provocado por las olas. «Disfruto de nuestra decisión de venir hoy», respondí en un tono tan suave como el suyo. Cuando los últimos destellos de luz solar se desvanecían en el horizonte, experimenté una sensación inevitable que se apoderaba de mí, similar al ascenso de la marea. Desconocía el destino de este camino, sin embargo, era imposible resistir la fascinación que experimentaba. Cada vez que él dirigía su mirada hacia mí, mi corazón latía más rápido, y su contacto físico se prolongaba más de lo habitual. La noche aún no llegaba a su fin, y era consciente de que lo que ocurriera a continuación transformaría por completo la situación. Los tonos morados profundos y los tonos anaranjados suaves pintaron el cielo al caer la noche en la costa. El aire se impregnaba con el sonido cadencioso de las olas y los chillidos distantes de las aves marinas. El planeta parecía reducirse a los dos, envueltos por el calor del sol que se despedía y la tensión que persistía entre nosotros. Javier se recostó, apoyando los codos. Mostraba calma en su rostro, sin embargo, de tanto en tanto, sus ojos se posaban en mí,
como si deseara entablar un diálogo que no se atrevía a iniciar. A pesar de no dirigirme la mirada, percibía el calor de sus ojos sobre mí. Envuelto en la manta, cubrí mis hombros, más por costumbre que por verdadera necesidad. En voz baja comenté que el tiempo se estaba agotando, aunque no me molesté en recoger nuestros objetos. Sí, respondió en tono suave, pero este lugar es agradable y apacible. La sensación de tranquilidad se percibía en el ambiente, reflejando la paz que reinaba entre nosotros. Observé de soslayo cómo la tenue iluminación suavizaba los rasgos de su rostro, otorgándole una apariencia más madura y pensativa. De repente, sentándose con firmeza, el niño preguntó a su madre si podía hablarle. Me giré al escuchar su tono inesperado y respondí con confianza. Por supuesto, cuéntame lo que desees. Titubeó, sosteniendo con los dedos el borde de la toalla que reposaba debajo de él. No sé cómo expresarlo de forma adecuada. Incliné mi cabeza, notando cómo mi corazón aceleraba su ritmo. No hay razón para temer, simplemente di lo que piensas. Exhaló con fuerza, al tiempo que se acariciaba el cabello. En los últimos tiempos, he notado un cambio en cómo me siento y en nuestra relación. Las palabras me golpearon como una ola, dejándome sin aliento. Al principio, quise restar importancia a la situación y simplemente reír, sin prestar atención a sus palabras. Sin embargo, la expresión seria en su rostro me hizo detenerme. Con cautela, le pregunté a Javier qué quería decir, hablando en un susurro apenas audible. Miró sus manos mientras sentía los hombros rígidos. Es complicado, es como si al mirarte, no encontrara las palabras adecuadas para expresarlo. No es la manera en la que debería estar, pero es inevitable para mí. Lo vi con mi mente ágil. Por un lado, deseaba concluir la situación, expresarle su error, indicar que era temporal o un instante de incertidumbre. Sin embargo, por otro lado, la parte que había experimentado esa peculiar atracción durante todo el día, no logra hallar las palabras adecuadas. En vez de eso, alcé mi mano y la posé con delicadeza en su brazo. Comencé a hablar, con un dejo de temblor en mi voz. Se me está complicando esto. Asintió con la cabeza y su mirada se cruzó con la mía de forma tan profunda que experimenté una sensación apretada en el pecho. A pesar de saber que esto no está bien, me cuesta entender mis propios sentimientos. La sinceridad con la que hablaba provocó una conmoción en mi interior. Observé las olas que se desplazaban constantemente, sin detenerse. Comencé a hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó suavemente. No sé cómo manejar esto. Las palabras claras que utilizó me provocaron una sensación de angustia en el vientre. Estaba en lo correcto, no había ninguna otra persona presente, nadie que pudiera juzgar o intervenir, aunque eso no lo hacía más sencillo ni menos restringido. Me encuentro indeciso, confesé, con un tono de voz inseguro. No tengo palabras, Javier. Se aproximó hacia mí y su mano rozó la mía. No hace falta que hables. Le pidió en voz baja que permaneciera a su lado. Al girarme para observarlo, me quedé sin palabras al notar la delicadeza en su rostro. La confianza y la despreocupación que solía caracterizar al joven brillaban por su ausencia. Siendo solo un pequeño, mi hijo anhelaba establecer vínculos y ser comprendido. En ese momento, experimenté un dolor tan fuerte que apenas podía resistirlo. Antes de detenerme, me incliné, reduciendo la cercanía entre los dos. Nos miramos con timidez, y por un momento, sentí una conexión inesperada. ¿Cuál era su actividad en ese momento? Debí haberme distanciado, tendría que haberlo frenado antes de que avanzara más, sin embargo, no lo logré, no pude hacerlo. En vez de eso, me acerqué a él y extendí mi mano para tocar su rostro con ternura. Mientras se aproximaba, su piel irradiaba calor y su respiración se volvía inestable. Por un momento, sentí una cercanía emocional que me confundió, como si la carga del universo se esfumara. El ruido de las olas se iba distanciando. La playa quedaba difuminada a nuestras espaldas a medida que el instante transcurría. Sus manos se posaron en mis hombros, al principio con duda, pero luego con más confianza mientras me ayudaba. Cada caricia y cada gesto parecían ser una incógnita, a la que yo respondía con lo que se esperaba. Continuó ayudándome con cuidado, y la situación se volvió más intensa de lo esperado. ¡Qué situación tan confusa! Al estar solos en la playa, la situación se volvió más complicada de lo esperado. Jamás pensé que esto sucedería, y mucho menos en un momento con mi hijo.
Es una situación muy confusa. Pero no solo eso, fue una experiencia inesperada y desconcertante. A pesar de que no había nadie en la playa, seguía sintiendo preocupación por cómo manejar esta situación. Al concluir y alejarnos finalmente, los dos nos encontrábamos sin aliento, y entre nosotros se percibía una energía inexplicable. Con la mirada fija en mí, sus ojos reflejaban una emoción que no podía descifrar. Mis disculpas, murmuró con voz temblorosa, y no quiso hacerlo. Sacudí la cabeza y lo detuve. Le indiqué que no era necesario disculparse, hablando con tranquilidad, simplemente evita hacerlo. La situación fue muy confusa y desconcertante. Permanecimos en ese lugar, sin decir una palabra, experimentando cómo la carga de lo sucedido se posaba sobre nosotros como un pesado manto. Me encontraba confundido ante la falta de palabras para expresar y comprender las emociones que experimentaba en mi interior. Tan solo tenía la certeza de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Al desvanecerse la luz del día en la playa y sumirse en la oscuridad, experimenté la carga de nuestras decisiones conduciéndonos hacia un destino irreversible. La línea había sido rebasada y ya no había manera de regresar. En este momento, la playa se encontraba envuelta en sombras. La luz única provenía de la tenue luminosidad de la luna que se reflejaba en las olas. El viento era más fresco y tenía un ligero aroma a sal y algas, aunque apenas lo percibí. Sentía una gran agitación en mi mente y mi corazón continuaba latiendo aceleradamente debido a lo sucedido recientemente. Javier se ubicó a mi lado, sereno y callado, manteniendo las manos sobre las rodillas. Cada vez que inhalaba profundamente, notaba cómo su pecho se elevaba y descendía, sintiendo claramente la tensión que desprendía. Me encontraba sin tema de conversación ni plan de acción. La magnitud de ese instante se encontraba presente entre nosotros, imponente y continua. Al final, con un tono de voz suave y lleno de incertidumbre, preguntó si te sentías bien. Con un gesto lento de cabeza, admití la complejidad de la situación. Susurré con apenas un susurro, cuestionando, ¿crees que es así?, mientras mi voz se perdía entre el suave murmullo de las olas. ¿Y qué me dices tú? Rió por un instante, con un tono casi de desencanto. Reconoció, no tengo certeza. Me encuentro en una encrucijada, indeciso sobre si debo seguir adelante o retroceder. La comparación me sorprendió más de lo esperado. Así era mi percepción, como si estuviéramos a punto de experimentar un cambio significativo si nos decidíamos a avanzar. No tenía claro lo que deseaba. Por un lado, anhelaba retroceder y deshacer lo ya realizado, mientras que por otro, la parte que había experimentado tanto descuido y falta de atención durante tanto tiempo, ansiaba seguir adelante. Giré la cabeza para observarlo, buscando descifrar alguna señal en su expresión. Bajo el resplandor lunar, su rostro estaba iluminado, sin embargo, la inquietud persistía en su mirada y la incertidumbre se reflejaba en cada rasgo de su rostro. Javier, comencé, con un dejo de temor en mi voz, no podemos permitir que esta situación siga así. Esta situación no es la adecuada. Sus palabras lo sorprendieron, apretó los dientes y apartó la mirada. Comprendo, mencionó con delicadeza, pero no experimento malestar, al menos no por mi parte. Realmente sorprendió con su sinceridad. Quería su aprobación, que me confirmara su comprensión y que pudiéramos comportarnos como si este incidente nunca hubiese ocurrido. Por el contrario, expresaba los sentimientos que había intentado reprimir con desesperación. Afirmé que, a pesar de mis palabras huecas, era necesario considerar las repercusiones y cómo esto podría afectarnos. Volteó hacia mí y sus ojos resplandecían con tal fuerza que me dejaron sin capacidad de expresión. Quisiera saber qué sucedió con lo que ya había realizado, inquirió. ¿Por qué me siento tan confundido cuando estoy contigo? Con asombro, lo observé en completo silencio. Las palabras que usaba reflejaban mis emociones de una manera sorprendentemente precisa. Durante semanas estuve intentando borrar mis sentimientos, diciéndome que solo se trataba de una soledad desenfocada. Sin embargo, al verlo observándome como si yo fuera todo para él, todas esas justificaciones desaparecieron. Al final, con un dejo de temblor en mi voz, pronuncié, Javier, eres mi hijo. Sé que es complicado, dijo con firmeza, pero solo quiero que estés bien, mamá. Mis ojos se llenaron de lágrimas y aparté la mirada hacia el mar en un intento por tranquilizarme. Las olas llegaban y partían, manteniendo su constancia, burlándose aparentemente del desorden que experimentaba en su interior. Tenía el impulso de expresar mis sentimientos con fuerza,
liberar la tormenta emocional que me agobiaba, pero opté por guardar silencio, con los puños apretados sobre mis piernas. Extendió su brazo y sus dedos rozaron los míos. A pesar de su sutileza, el roce me impactó y provocó una reacción en mí. Observé su mano, tan próxima a la mía, y por un momento consideré la idea de sujetarla, de entregarme a la tranquilidad que me brindaba. Sin embargo, me contuve, no estaba dispuesta a que la situación avanzara. No es posible seguir adelante con esto, Javier, murmuré, retirando mi mano. Lamentablemente, no me es posible. Su reacción fue muy intensa, como si hubiera recibido un golpe, y me invadió la tristeza al ver el sufrimiento reflejado en su mirada, aunque estaba consciente de que era la decisión adecuada. Así tenía que ser. Asintió lentamente, bajando los hombros como gesto de rendición. Comprendo, murmuró suavemente. Quería comunicarte mis sentimientos. Comprendo, respondí con voz insegura, es importante que entiendas que me importas, aunque no de la misma forma. No podemos seguir adelante con esto. La quietud que siguió resultó asfixiante. Tenía el deseo de acercarse a él y brindarle apoyo, pero era consciente de que eso empeoraría la situación. En su lugar, me puse de pie sacudiendo la arena de mis piernas. Sería conveniente marcharnos, mencioné, con una voz que denotaba cierta inseguridad. La hora es avanzada. Sin pronunciar palabra, simplemente asintió y se puso de pie para recoger nuestros objetos. Regresamos al vehículo en un ambiente de calma, la incomodidad entre nosotros resultaba casi insoportable. En ocasiones percibía su mirada fija en mí, sin embargo, no me animaba a cruzar miradas con él. Sentía temor ante la posibilidad de enfrentarse a la mirada y las sensaciones que le provocarían sus ojos. Al llegar al vehículo, me asaltaron incertidumbres acerca de si debía subir. Miré hacia él, experimentando una sensación de tristeza al observarlo en ese estado, tan confundido y vulnerable. Expresé disculpas con voz apacible, mientras lágrimas brotaban de mis ojos. Pido perdón. Con una expresión triste en su rostro, me dedicó una sonrisa. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, su tono delataba la realidad. Mi único deseo es que seas feliz, mamá. Es lo único que anhelo. Las palabras que me dijo me lastimaron profundamente, por lo que tuve que apartar la vista, incapaz de soportar la tristeza reflejada en su mirada. Al ponerme al volante del vehículo, apretaba con firmeza las manos al volante, notando cómo mis nudillos palidecían al arrancar el motor y alejarme de la costa. Fue imposible contener el llanto. Regresamos a casa en completo silencio, experimentando la carga de lo sucedido, como si una sombría nube de tormenta nos envolviera. Desconocía qué depararía el porvenir ni cuál sería nuestro camino a partir de este momento. Solo tenía claro que las cosas no volverían a ser como antes. Mis ojos se mantuvieron fijos en el camino mientras mis manos se aferraban con fuerza al volante, como si fuera el único lazo que me unía con el mundo real. Mis pensamientos estaban en total desorden y caos, lo que dificultaba mi comprensión de la situación, y no me sentía preparada para afrontar lo sucedido. Al fin, se decidió a hablar. Su voz, insegura y cautelosa, parecía estar evaluando la situación al decir, «Mamá», me resultó difícil asimilar, pero me obligué a contestar. «Por supuesto». «Disculpa», expresó con delicadeza, sus palabras apenas se percibían por el sonido del automóvil, por todo lo mencionado. Observé rápidamente a la persona, experimentando dolor en mi pecho al notar su semblante melancólico. Le aseguré a Javier que no tenía responsabilidad en la situación, con la voz llena de emoción. «Claro que sí, resulta complicado». Asintió con la cabeza, pero no emitió respuesta alguna. El retorno del silencio se hizo presente, expandiéndose entre nosotros como un inmenso vacío. Intentaba tranquilizarlo con más información, pero no lograba articular palabra. ¿Cómo expresar algo que ni siquiera yo entendía completamente? Después de un silencio prolongado, con la voz algo insegura, admitió, no deseaba que esto ocurriera. Simplemente no sé cómo explicarlo, comenté mientras apretaba con determinación el volante. No tengo la capacidad para hacerlo. Me observó de nuevo, sus ojos reflejaban una combinación de remordimiento, desconcierto y una emoción más profunda e indescifrable para mí. Ella le preguntó en voz baja si guardaba resentimiento hacia ella. El cuestionamiento me sorprendió de repente, como si me hubieran dado un golpe en el vientre. Contesté de inmediato y con determinación,
a pesar de que las lágrimas amenazaban con salir. Nunca podría experimentar sentimientos de rencor hacia ti, Javier. Mi corazón pertenece a Esan. Al escuchar la palabra, su reacción fue de sorpresa y dirigió la mirada hacia su regazo. Comprendo, esa es la razón por la cual resulta tan complicado. No era posible entablar una conversación con él acerca de ese tema. Resultaba complicado lidiar con la dureza de esa realidad que pesaba de forma abrumadora. A pesar de todo, existía en mí una resistencia a dejar atrás lo sucedido, sin importar lo negativo que fuera. Esa sección me generaba mayor temor que cualquier otro aspecto. Continuamos nuestro recorrido en completo silencio. La atmósfera estaba cargada de tensión y opresión. Al llegar al acceso, detuve el motor sin bajarme del vehículo. Por el contrario, permanecí en ese lugar, observando las ventanas sombrías de la vivienda, con mi mente acelerada. Me encuentro perdido ante esta situación, confesé, apenas audible. No tengo idea de cómo abordarlo. Javier no respondió de forma inmediata. Al hablar al fin, su tono era sereno pero firme. Expresó, tal vez no podamos solucionarlo. Quizás simplemente sigamos adelante. ¿Deseas seguir adelante? Repetí las palabras, notando el vacío en mi boca. ¿Cuál es la forma de proceder? Encogió los hombros, con la sensación de haber salido perdiendo. No tengo idea, pero no podemos volver atrás, no ahora. Asentí con la certeza de que ella tenía razón. Era imposible volver atrás, lo sucedido no podía modificarse. Consumado, la única forma de avanzar era mediante ese camino, sin importar cuán doloroso o complejo resultara. Con fatiga en mi voz, propuse finalmente, ingresemos. ¿Podremos encontrar una solución? Javier experimentó una sensación y salimos del vehículo al mismo tiempo. La brisa nocturna acariciaba mi piel, creando un marcado contraste con la sensación cálida que persistía en mi vientre. Al ingresar a la vivienda, la conocida resonancia de los tablones del suelo al ser pisados nos pareció extraña, como si el hogar percibiera que algo había sido alterado. Al llegar, Javier se detuvo justo al inicio de la escalera. Ella me observó detenidamente. En voz baja, saludó a su madre con una pregunta implícita. Respondí con un ligero temblor en mi voz, «Buenas noches». Mientras ascendía por las escaleras, lo observé caminando con calma y reflexión, justo antes de dirigirse a su cuarto. Fue solo en la casa silenciosa y oscura cuando por fin dejé escapar el aliento que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Con las piernas sin fuerzas, me dejé caer en el sofá y oculté mi rostro entre las manos. En mi cabeza, los sucesos de la noche se repetían sin cesar, formando un bucle que perturbaba mi tranquilidad. ¿Cuál fue su acción? ¿Cómo fue posible que perdiera el control de la situación? Me vino a la mente Carlos, la existencia que habíamos construido en conjunto y las grietas que surgieron gradualmente con el paso de los años. Me detuve a pensar en la soledad que me envolvía, en la tristeza de experimentar la sensación de pasar desapercibida y no ser valorada. Javier cruzó mi mente, recordé su mirada y cómo logró devolverme la sensación de estar viva, aunque fuera por un breve momento. La intensidad de la culpa era abrumadora, como una carga que pesaba en mi pecho. Sin embargo, debajo de ese sentimiento de culpa se escondía algo más, algo que persistía en mi ser a pesar de mis esfuerzos por ignorarlo. Había una parte de mí que no lamentaba lo sucedido, ya que lo había anhelado y requerido de una manera que no podía describir adecuadamente. Tenía claro que no podía permitir que se repitiera. Tenía que hallar una manera de seguir avanzando y de arreglar las fronteras que se habían fracturado. No obstante, cuando me encontraba en la penumbra, la enormidad de esa labor parecía excesivamente complicada. En ese momento, solo lograba inhalar y exhalar, paso a paso, instante a instante, hasta que reuniera el valor para confrontar lo que sucedería a continuación. Todavía no tengo claridad sobre lo sucedido en la playa y aún no he comentado nada a Carlos al respecto. La dinámica entre Javier y yo ha experimentado cambios. Anhelo que en el futuro podamos restablecer nuestra conexión habitual, aunque me preocupa que eso no llegue a ocurrir. ¿Cuál es tu parecer acerca de mis acciones como madre de Javier? Por favor, déjame saber en la sección de comentarios.